Junio de 1940. Inglaterra se ha quedado sola frente a la brutal agresión. Los alemanes prosiguen su embestida relámpago por toda Europa. Los británicos son inferiores en número, pero tienen un arma secreta que llevan desarrollando 4 años. La batalla de Inglaterra está a punto de comenzar en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. La batalla de Inglaterra. Marshal Henri Philippe Pétain, hero of Verdun. At 84, he becomes Premier of France. Called to the helm in his homeland's darkest hour. Heartbroken, he sues for a separate peace, asks for an armistice. El 17 de junio de 1940 y tras el colapso de su ejército en tan solo 3 semanas, los franceses firman un armisticio con los alemanes y se retiran de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra se enfrentaba a la máquina militar que había conquistado la mayor parte de Europa occidental en menos de 2 meses y que ahora se encontraba a 35 kilómetros de distancia, al otro lado del Canal de la Mancha. La caída de Francia acabó con todas las bases del plan que tenía Inglaterra para la guerra y se enfrentaban a una situación que hasta entonces había sido muy grave y que ahora era no solo catastrófica, sino falta de planificación. Para evitar que el pánico se apoderase del país, el nuevo primer ministro arengó al pueblo británico a mantenerse firme frente al azote del fascismo. Con los restos de su maltrecho ejército escapando a duras penas de Francia, Gran Bretaña recurrió a su Royal Air Force, concretamente a su nuevo componente, el cuerpo de cazas, para mantener a los alemanes a raya. Y para librar a las islas de la misma suerte que habían corrido Polonia, Francia, Bélgica y Holanda. En esta crucial encrucijada, la Wehrmacht se vio incapaz de cruzar el Canal de la Mancha. Sin perturbarse, el ministro del Aire y jefe de las fuerzas aéreas, Hermann Göring, ordenó a su temida Luftwaffe que sometiese a los ingleses desde el aire, que quebrase su ánimo con bombas, sin el ejército ni la marina. Era un concepto revolucionario que las fuerzas aéreas germanas jamás habían planificado. Pero los británicos, a través de los visionarios líderes del cuerpo de cazas, se habían preparado con desesperación para esa misma situación. La lucha entre cazas y bombarderos tuvo su origen en el uso de armamento aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Estas máquinas cautivaron la imaginación de los estrategas militares a ambos lados del Atlántico. A mediados de los años 20, los defensores de la aviación en Europa y Norteamérica habían otorgado al bombardero un papel preeminente en la guerra moderna. El reino aéreo parecía albergar un potencial sin límites para el desarrollo de nuevas y exóticas armas que dejarían obsoletos a los ejércitos tradicionales. A partir de la Primera Guerra Mundial, muchos políticos y personal de apoyo creen que el bombardeo tiene una potencia absoluta, que nada puede tocarlo. Muchos de ellos seguían las ideas del general italiano Douhet y la teoría Douhet, que decía que la guerra podía terminarse en un par de días mediante fuertes bombardeos.
Uno de los mayores defensores de Douhet era el general americano Billy Mitchell, que había sido piloto en la guerra y había presionado incesantemente para lograr un mayor apoyo a la aviación militar. Incluso abogaba por un cuerpo aéreo por separado. Sus polémicas y encendidas declaraciones a la prensa acabarían llevándole ante un consejo de guerra que le expulsaría del ejército. Pero Mitchell jamás se retractó de sus opiniones sobre el bombardeo estratégico. Air power will determine the next war. Each nation is organized now to mass its air power at the beginning of a contest. Instead of the armies and navies being the objects of the attack of air power, they will go directly to the vital centers. Our future in this country depends on air power. Sin embargo, en la Alemania derrotada se hizo un análisis de tácticas y estrategias más objetivo que llevaría a una visión más equilibrada del bombardeo estratégico. El general Hans von Sick, comandante en jefe del Reichswehr, el ejército alemán después de la Primera Guerra Mundial, concibió un cuerpo aéreo capaz de llevar a cabo una amplia variedad de funciones, desde bombardeos hasta apoyos a las tropas de tierra. Von Sick no era piloto, pero poseía un entendimiento casi instintivo del potencial del avión. Al servir en el frente oriental, había experimentado un entorno de constantes cambios tácticos, al contrario que en la guerra de trincheras que había dominado el frente occidental. Tendría una influencia decisiva en las doctrinas de la Luftwaffe. La experiencia le decía que en las guerras futuras, la Luftwaffe tendría la principal responsabilidad de acortar la dura y agotadora guerra por tierra, simplemente con la destrucción de las rutas de abastecimiento enemigas tras el frente y desde el aire. A Alemania le estaba prohibido tener su propio cuerpo aéreo, de modo que von Sick formó unas fuerzas aéreas clandestinas para adiestrar a los pilotos militares y para impartir conceptos de cooperación entre las fuerzas de aire y tierra. Los contactos secretos entre Rusia y Alemania se iniciaron en 1922. A cambio de unos centros de adiestramiento de vuelo dentro del inmenso territorio ruso, los alemanes les proporcionaban su tecnología occidental. Pese a que la mayor parte de la industria de aviación había sido destruida o desmantelada y confiscada, las compañías aéreas germanas siguieron construyendo aviones a través de sus filiales extranjeras. Los llamados vuelos deportivos y las organizaciones de planeadores fomentaron la cultura aérea y aportaron un constante flujo de candidatos muy motivados para el programa de adiestramiento del Reichswehr. Durante los años 20, la aviación civil alemana se amplió y se militarizó al incorporar a la compañía aérea nacional, la Deutsche Lufthansa, el personal del antiguo cuerpo aéreo germano. Bajo el mando de Erhard Milch, ex jefe de escuadrón y oficial del Estado Mayor, Lufthansa pasó a las fuerzas aéreas clandestinas información sobre tecnología, navegación y rutas de larga distancia. El auge del nacionalsocialismo destapó el rearmamento clandestino de Alemania. Entre 1933 y 1936, un programa de inversiones estatales alimentó la producción masiva de armas. La visión de Hitler de un Reich resurgente y remilitarizado transformó todas las facetas de la sociedad alemana. Ante las mismísimas narices de los victoriosos europeos que habían impuesto tan duras y humillantes condiciones, los germanos habían establecido los cimientos de la máquina militar más eficaz del mundo.
Mientras los alemanes formulaban su doctrina operativa de la guerra aérea, en Gran Bretaña, el mariscal del aire Sir Hugh Trenchard dominaba la Royal Air Force con una grandiosa visión del bombardeo estratégico. Su creencia en la guerra de ataque estaba más ligada a la doctrina religiosa que al análisis objetivo. Hasta mediados de los años 30, la RAF seguía dedicando la mayor parte de sus recursos a los bombarderos. Debido a la reacción existente tras la Primera Guerra Mundial de no volver a enviar jamás grandes ejércitos al continente europeo, había un reconocimiento explícito del efecto disuasorio del potencial aéreo en Gran Bretaña. Esta postura quedó inmortalizada por Stanley Baldwin, un influyente miembro del Parlamento. Baldwin, que en aquella época era un político británico de gran importancia y que más tarde llegaría a ser primer ministro del país, dijo a la Cámara de los Comunes en 1932 que el bombardeo siempre triunfaría, y la gente le creyó. Los bombardeos eran tan potentes y tan rápidos que los cazas biplanos apenas podían seguir su ritmo. Aquellos bombarderos eran mucho más eficaces y tenían una capacidad de carga mucho mayor. La carga de bombas se multiplica por 4 a principios de los años 30. No era solo que los bombarderos resultasen mucho más difíciles de derribar, sino que tenían un mayor poder de destrucción con las armas que transportaban. Mientras los bombarderos aumentaban sus posibilidades de carga y autonomía, los cazas también evolucionaban. El inmensamente popular trofeo Schneider fomentaba el desarrollo de monoplanos de un solo motor de alto rendimiento. Entre 1929 y 1931, el diseñador británico R.J. Mitchell equipó el fuselaje de su Supermarine con motores Rolls-Royce, dando lugar a un diseño que se convertiría en el icono de la batalla de Inglaterra, el Spitfire. Si nos fijamos en la historia de los cazas en los años 30 y 40, hay avances constantes en la tecnología. A menudo disponían de la tecnología antes de necesitarla, y eso me parece una situación poco corriente. En 1936 estalla la guerra civil en España entre el gobierno socialista y los rebeldes fascistas. A los pocos meses de oírse los primeros tiros, los aviones y los pilotos de la Legión Cóndor germana quedaron a disposición de la rebelión del general Francisco Franco. Durante los siguientes 3 años, Alemania envió a miles de supuestos voluntarios a España para que ganasen experiencia en el combate. La península ibérica se convirtió en un laboratorio para la doctrina de la guerra aérea alemana. Los nuevos diseños, como el bombardero Heinkel 111 y el Stuka Junkers 87, hicieron su debut en los despejados cielos del Mediterráneo. La Legión Cóndor perfeccionó las técnicas de bombardeo en picado y en horizontal. La vulnerabilidad de las poblaciones civiles ante un ataque indiscriminado quedó gráficamente demostrada, recordando así las siniestras profecías de Douhet y Mitchell. El esbelto y potente Messerschmitt 109 se lanzó al combate por primera vez sobre España. 3 años más tarde se enfrentaría a los Hurricanes y a los Spitfires de la RAF. Adolf Galland, que más tarde sería as y jefe de escuadrones de cazas de la Luftwaffe, veía al ME-109 como superior al I-16 Moscas de fabricación rusa que pilotaban los republicanos, pero le faltaban ciertos atributos de los biplanos de cabina abierta. Fighter pilot in a closed cockpit is an impossible thing, because you should smell the enemy. You could smell them because of the oil they were burning. Debido a la escasez de cazas en España, los alemanes improvisaron una táctica que más tarde causaría estragos en la RAF sobre los cielos del sur de Inglaterra. Se llamaba 4 dedos. Imagínese que cada uno de mis dedos es un avión. Y pongamos que esos 4 cazas están separados por unos 100 o 150 metros. Así, los 4 pueden mirar arriba, abajo o a los lados y vigilar a sus compañeros, avisándoles con mucho tiempo si se acercaba un avión enemigo.
Al entrar en acción, los 4 dedos se partían en 2 pares, el rota. En el rota había un líder y un piloto de flanco. La misión del líder era ir tras el enemigo, y la misión del piloto de flanco era proteger la cola del líder. Mientras tanto, en Inglaterra la doctrina de la RAF estaba inmersa en conflictos. Seguía habiendo tremendas luchas internas dentro de la propia RAF. Los británicos se enfrentaban a una auténtica dicotomía, o los bombarderos de largo alcance o los cazas defensivos de corto alcance. By Royal Command, the demonstration brings home what sky warfare means today. A giant bomber is attacked by swifter fighting planes, and the crew bails out for dear life. En 1936 se creó el mando de cazas de la RAF. El hombre escogido para dirigir la nueva organización, al contrario que la mayoría de sus contemporáneos, creía que podían y debían parar al bombardero. El mariscal de aire Hugh Dowding era un hombre duro y serio. También era una especie de visionario. Dowding suele aparecer como un cascarrabias sin capacidad para liderar los cazas. Pero lo cierto es que fue el primer tecnócrata de la historia. La mayoría de la gente no sabe que a principios de los años 30, Dowding era miembro de abastecimiento y desarrollo del Consejo Aéreo de la Royal Air Force. Y desde ese puesto, su departamento redactó las especificaciones que darían lugar a los cazas Spitfire y Hurricane. El mando de cazas se unió al desarrollo de lo que se convertiría en el secreto más importante de Inglaterra. En 1934, bajo intensas presiones de hacer algo con respecto a la amenaza de los bombarderos, un comité presidido por Sir Henry Tissot consultó a un ingeniero del Laboratorio Nacional de Física llamado Robert Watson Watt. El comité Tissot le preguntó casi con desesperación por la fiabilidad de los informes sobre los rayos de la muerte que pudiesen destruir los aviones. Las especulaciones sobre el rayo de la muerte cayeron pronto en el olvido, pero la consulta sí daría lugar al desarrollo secreto del radar por parte del gobierno británico con el nombre clave de Búsqueda de Dirección por Radio, RDF. Para tener un radar necesitas un transmisor potente, un receptor ultrasensible, una especie de antena direccionable y una especie de sistema de presentación. En otras palabras, un tubo de rayos catódicos. Y a principios de los años 30, todas esas cosas formaban parte de la tecnología de la época. La gente jugaba con ellas. En consecuencia, el radar se inventó de forma bastante independiente en Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Rusia y Alemania. Y todas esas naciones creían que solo ellos tenían este secreto. Las palabras de apaciguamiento no habían conseguido aplacar los planes expansionistas de Hitler. Tras la crisis de Múnich en 1938, Alemania se paseó por Europa como un matón de colegio. Una vez más, el continente avanzaba a ritmo de tambor hacia una guerra inminente. En Inglaterra, el mando de cazas de la RAF y la comunidad científica se apresuraron por proteger lo que Dowding denominaba nuestra casa de la ola de destrucción que se avecinaba. El 10 de mayo de 1940, los alemanes lanzaron unos 4.000 aviones a la invasión de Francia y los Países Bajos. Las fuerzas aéreas de Holanda y Bélgica quedaron prácticamente aniquiladas en cuestión de horas. Cientos de aviones franceses fueron sorprendidos en tierra. Pero la guerra también había llegado para la Royal Air Force. La RAF envió un destacamento como apoyo a nuestras tropas de tierra y a las tropas francesas de tierra en el frente occidental en 1940. Esperábamos que las fuerzas aéreas francesas pudiesen defenderse por sí solas, pero sus aviones estaban completamente obsoletos y me temo que al llegar el combate no lucharon muy bien. De modo que el grueso del combate recayó sobre la RAF. Los pilotos británicos lucharon con gallardía, pero acabaron abrumados por la superioridad numérica y táctica.
A los 5 días del asalto y sin impedir el avance alemán, la RAF ya había perdido más de 200 aviones. No hubo integración entre las fuerzas aéreas británicas enviadas a Francia y sus colegas franceses. No hubo nada que pudiese integrar la defensa aérea para poder contener a la Luftwaffe, ni siquiera durante un breve periodo de tiempo. Durante los frenéticos y confusos combates de Francia, el servicio de inteligencia sí logró algo de información sobre los objetivos del enemigo. Al poco tiempo de iniciarse la campaña alemana en Occidente, la Escuela de Claves y Códigos del gobierno británico en Bletchley Park consiguió descifrar las claves encriptadas por el aparato germano Enigma y empezó a leer el tráfico de mensajes de la Luftwaffe. Con el tiempo, la descodificación de esos mensajes, llamada Ultra dentro del servicio de inteligencia inglés, desveló que Hitler pensaba acabar con Francia antes de volver su atención hacia el otro lado del canal. La amenaza de la invasión, si no eliminada, quedaba al menos retrasada. Las descodificaciones del Enigma también confirmaron la rapidez del colapso francés. Estos datos endurecieron la negativa británica a enviar más cazas. Los franceses estaban prácticamente derrotados y los británicos no podían derrochar el dinero. Por tanto, los aviones permanecieron en el país. Enviaron algunos a Francia durante el asedio de Dunkerque, pero despegando desde bases inglesas. Otra fuente de espionaje durante la batalla de Francia consistía en descifrar los mensajes en clave Morse de los bombarderos alemanes y las transmisiones de voz de los cazas emitidas por la nueva VHF, o muy alta frecuencia. Se creó el servicio Y, que era un término genérico para muchas de las intercepciones de transmisiones por radio. Básicamente intentabas formarte una imagen de lo que estaba sucediendo y luego lo cotejabas con otras fuentes de información para conseguir una imagen mucho más amplia. Una vez posicionados los escuadrones de cazas ME-109 y ME-110 para ocupar Francia, sus claras transmisiones por VHF estuvieron al alcance de los puestos de escucha en el sur de Inglaterra. La RAF enseguida comprendió que contaba con muy pocos operadores que hablasen alemán y con tantos hombres destinados a otras unidades militares, se reclutó personal de las Fuerzas Aéreas Auxiliares Femeninas y el Servicio Femenino de la Marina Real. Para el 22 de junio, fecha de la rendición francesa, la RAF había perdido ya 1000 aviones. 435 pilotos habían muerto o desaparecido. De los 261 cazas Hurricane enviados a Francia, solo regresaron 66. La velocidad y contundencia de la victoria alemana había sorprendido incluso al optimista de Hitler. En las semanas que siguieron al colapso del frente occidental, esperó que Inglaterra viese la evidente futilidad de proseguir la lucha. La resistencia de los obstinados británicos podía interferir en la gran obsesión de Hitler: avanzar hacia el este, hacia Rusia. Desde mayo de 1939 se había planificado una guerra económica de larga duración contra Gran Bretaña que utilizaría a la Luftwaffe y a la Armada para cortar las vitales rutas de abastecimiento. A la luz de la rapidez de la caída de Francia, Hitler se sentía cada vez más atraído por la idea de una campaña breve y similar contra Inglaterra, pero aún albergaba esperanzas de una paz negociada. Hitler creía que la guerra estaba prácticamente acabada a finales de junio de 1940, al igual que muchos otros. Mussolini lo creía, el embajador americano en Londres, Joseph Kennedy, lo creía, y muchas otras personas creían que llegaríamos a un acuerdo con Hitler. Eso parecía lo más lógico. Hitler hizo propuestas muy generosas a Inglaterra. No quería quedarse con nuestras colonias por todo el mundo, algo que a los alemanes les parecía muy generoso, dado que nosotros les habíamos robado todas las suyas al terminar la Primera Guerra Mundial. Hitler se podía permitir tal generosidad. En realidad no quería invadir Francia, no quería invadir Gran Bretaña, solo quería llevar a cabo su política del Lebensraum e invadir Rusia. Eso era lo que buscaba.
Y necesitaba tiempo. Por muy desastrosa que fuera la caída de Francia para los británicos, los alemanes tampoco salieron indemnes. Eso hay que recordarlo. Si bien la batalla de Francia se perdió, la Luftwaffe sufrió importantes pérdidas, por ejemplo de sus Messerschmitt Me-109, y no pudieron reponerlos fácilmente. Sufrieron muchas bajas en aquella batalla. Tuvieron que reformar muchas unidades. Tuvieron que trasladarse a los nuevos aeródromos de Francia. Apenas había aeródromos en la zona de Calais y los alemanes tuvieron que montarlos con sus tropas de construcción para poder tener a sus cazas allí destinados. A medida que se agotaban las alternativas diplomáticas, el Estado Mayor alemán empezó a urdir planes tentativos para cruzar el canal y desempolvó planes de contingencia de hacía 5 meses. En junio, el servicio Y británico confirmó lo que ya habían descubierto las misiones de reconocimiento aéreo. Se estaban preparando importantes operaciones aéreas en los aeródromos del norte de Francia. Los alemanes se estaban preparando para una nueva gran ofensiva. Lo que no estaba tan claro era cómo y cuándo llegaría. El flujo de material ultra había disminuido con la ocupación de Francia, ya que la mayor parte de las comunicaciones germanas se realizaban por las líneas telefónicas de suelo. Pero en julio, una descodificación ultra desveló una orden a varios escuadrones de la Luftwaffe: no bombardeen los puertos del canal. Al fin, una prueba fehaciente de que estaban planificando una invasión. Los alemanes necesitaban esos puertos para desembarcar tropas y equipamiento. El 16 de julio, Hitler cursó la directriz a sus generales de que preparasen la operación de desembarco contra Inglaterra. Recibió el nombre clave de León Marino. 6 días más tarde, el gobierno británico rechazó la última propuesta de paz del Führer. El lapso de buen tiempo en el canal se acortaba, quedaban 3 meses como mucho y Rusia le tentaba. Mucha gente cree que Hitler lo tenía todo planeado hasta el último detalle, pero desde luego no tenía la batalla de Inglaterra planeada. Ordenó a la Luftwaffe que destruyese a las fuerzas aéreas, sobre todo al cuerpo de cazas, para que luego siguiese la operación León Marino, la invasión germana del país. Y Göring dijo: si mis muchachos hacen bien su trabajo, no habrá necesidad para una invasión. Cualquier tonto puede ver que Alemania ha ganado la guerra. Quizá haya que presionar un poco a los ingleses para que lo entiendan, pero es algo evidente. ¿Qué diablos? Hemos derrotado a Francia. Nos hemos paseado por encima de todos. Estamos en la cima del mundo. Somos geniales. Las confiadas tripulaciones de la Luftwaffe que surcaban los cielos del canal para cumplir la promesa de Hermann Göring a Hitler, forzar a Inglaterra a suplicar la paz, pronto olvidaron su entusiasmo. El 16 de julio, en vísperas del inicio de la campaña aérea y el mismo día en que Hitler ordenó los preparativos para la operación León Marino, el jefe del servicio de inteligencia de la Luftwaffe, el teniente coronel Joseph Beppo Smith, presentó un informe sobre los recursos de la Royal Air Force. El informe dejaba mucho que desear. Una de las cosas más asombrosas de ese informe es que identifica la mayoría de los puntos fuertes británicos como puntos débiles y la mayoría de los puntos débiles como puntos fuertes. También tuvo algo que ver con el fondo ideológico del alto mando de la Luftwaffe.
Se autoconvencieron de que la Luftwaffe, en conjunto con la organización del pueblo, la Volksgemeinschaft, era superior a las democracias occidentales. El informe de Smith decía que la producción de aviones británicos podía ser eliminada fácilmente, que los mandos medios de la RAF eran unos inútiles y que muchos de esos comandantes ni siquiera eran pilotos. En realidad, la producción de cazas Spitfires y Hurricanes aumentó durante la batalla de Inglaterra, y todos los mandos de la RAF eran pilotos titulados. Sin embargo, el más grave error de Smith fue el no mencionar siquiera el sistema de radar británico. Los alemanes sabían que teníamos radares de la época anterior a la guerra, pero dentro de la Luftwaffe había como 8 servicios de inteligencia y a cada departamento le gustaba quedarse con su información. Los alemanes, mediante un obsoleto Zeppelin Graph, habían espiado los experimentos británicos con radares en 1939. Los diseños ingleses fueron considerados como de aficionados, así que los germanos los catalogaron como simples modelos experimentales. Alemania había desarrollado un radar operativo mucho antes, pero debido a su culto a la ofensiva, solo utilizó dicha tecnología en contadas ocasiones. Los secretos del sistema de radar británico escaparon del espionaje de la Luftwaffe durante más de un año, con consecuencias catastróficas. Desde su nombramiento como jefe del mando de cazas en 1936, el mariscal del aire Dowding se había embarcado en la carrera por montar una cadena secreta de radares que pudiese aportar el elemento esencial del tiempo. Tiempo para reaccionar a una amenaza inminente. Recibió el nombre de cadena de casa. Dowding quería conseguir unos 100 kilómetros de alcance. Si lo lograba, podía tener a sus cazas en posición antes de que los bombarderos llegasen a Londres. Y si puedes proteger Londres, queda protegida toda Inglaterra, pero Londres era el blanco principal. Dowding consiguió mucho más. En realidad, la cadena de casa podía detectar aviones aproximándose hasta a 30.000 pies de altura y 150 kilómetros de distancia, y podía saber sus coordenadas, su altitud aproximada y el número de aviones de la formación atacante. Al estallar la guerra, 20 de las torres de transmisión-recepción habían pasado a formar parte del paisaje en la costa este y la costa sur. Estas torres se veían complementadas por la cadena de casa baja, antenas especialmente diseñadas para detectar aparatos que volaban a menos de 3.000 pies de altitud. Para los residentes de la zona, aquellas misteriosas y enormes torres no eran más que estaciones experimentales del Ministerio del Aire, y eran lo bastante listos como para no hacer más preguntas. Detectar a los aviones enemigos era solo una parte del sistema de defensa aérea. El mando de cazas necesitaba saber la posición de sus propios aviones de cara a guiarlos hasta los intrusos. Tenían un sistema llamado pitido, que consistía en que un avión de cada formación lanzaba una señal de baliza durante 15 segundos cada minuto. Eso podía triangularse desde el suelo, y así saber dónde estaban las formaciones de cara. Cuando las formaciones enemigas llegaban a la costa británica, una red de observadores de tierra informaba al mando por teléfono con datos visuales más precisos. Las líneas telefónicas de los observadores, las estaciones de la cadena de casa, el servicio Y, todo ello fluía como en una red de arterias hasta el corazón del sistema en Bentley Priory, cuartel general del mando de cazas a las afueras de Londres. Desde este marco tan atípico en una guerra, el mariscal del aire Hugh Dowding orquestaba la defensa aérea de Gran Bretaña. En un puesto de mando subterráneo llamado el centro de filtrado, se cotejaba y analizaba la información para obtener en cualquier momento dado una foto de la situación aérea de todas las islas. Las alertas de las formaciones enemigas se transmitían por teléfono a uno de los 4 grupos del mando de cazas, según por qué zona apareciesen los alemanes. Las salas de operaciones de los grupos, como esta, hacían un seguimiento de la ruta de los intrusos.
Desde allí, la información pasaba a las estaciones de sectores y luego a los distintos escuadrones donde disponían de otro teléfono. Dowding montó el primer sistema de defensa integrado del mundo. Tenía que ser un sistema muy bueno. No se metió en la alta tecnología porque sí. Los pilotos de la RAF no sabían que la información les llegaba de un radar. Eso daba igual. Les ordenaban poner rumbo hacia cierta posición y lo hacían. Toda mención al radar o a los detalles del sistema Dowding estaba prohibida. En cambio, se ofrecían al público noticias tranquilizadoras de otros sistemas de defensa igualmente complejos. Los noticieros de mayo de 1940 ensalzaban las virtudes de las patrullas aéreas. The Royal Air Force, spurred by impending Nazi invasion, increases its home patrol, maintains a 24-hour sky vigil. En realidad, se trataba de un inútil concepto vilipendiado por el mando de cazas y obsoleto por la aparición del radar. En este decorado de una película, vemos cómo esta sala de operaciones da la sensación de ser real. Pero no se hace ninguna referencia al radar. En su lugar, la descartada técnica de la detección por sonido era la que daba la alerta. En julio de 1940, al entrar en batalla, los puntos fuertes y puntos débiles de las fuerzas enfrentadas estaban bastante equilibradas. La Luftwaffe disponía de casi 3.000 aviones, de los cuales 1.000 eran cazas ME-109, en comparación con los 800 Spitfires y Hurricanes de la RAF. Pero la Luftwaffe no tenía planeada ninguna campaña estratégica contra Inglaterra. Es más, la RAF, al contrario que los demás rivales de la Luftwaffe, eran unas fuerzas aéreas modernas que defendían su propio territorio. El mando de cazas estaba totalmente entregado a la batalla para la que llevaba preparándose desde 1936. El sistema de defensa aérea integrado de los ingleses era una maravilla tecnológica. Por utilizar un término moderno, era un multiplicador de fuerzas. Sentó las bases del mando y control de la era moderna y aportó un margen de acción vital en la lucha por defender nuestra casa. La batalla de Inglaterra no empezó en ningún día concreto de julio de 1940, ni acabó de forma decisiva en octubre. Aún así, se ha popularizado, mitificado y adulterado. El enemigo no fue vencido. Se retiró para luchar otro día en otro frente. Sin embargo, Gran Bretaña siguió siendo el símbolo de la democracia para el mundo, y así nació la leyenda de los pocos. La batalla empezó con bombardeos nocturnos y ataques contra barcos de la costa, principalmente para atraer a los cazas y ponerlos a prueba. A mediados de agosto, el grueso de la ofensiva de la Luftwaffe cayó contra aeródromos, fábricas y estaciones de radar en el sur. Adlertag, o Día del Águila, era el nombre clave para lo que debía ser el inicio de un golpe mortal a la RAF. Para el 13 de agosto, primer día de la ofensiva, en Bletchley Park ya conocían el término Adlertag. No sabían lo que significaba el nombre clave de Adlertag, pero se mencionaba muchas veces en las señales ultra que detectaban. Claro que solo una vez que los alemanes iniciaron su ataque a gran escala contra Inglaterra, comprendieron lo que significaba Adlertag, y eso nos indica el valor tan limitado que tenía la información ultra en aquella época. The major
La gran ventaja de contar con el Ultra durante la batalla de Inglaterra era que permitía a los británicos emitir juicios más exactos sobre el potencial y la situación de las fuerzas aéreas alemanas. Pero no aportaba el dato táctico de dónde o cuándo iban a tener lugar los bombardeos. Los combates más intensos entre los cazas británicos y la Luftwaffe se desarrollaron desde mediados de agosto hasta el 6 de septiembre. Básicamente, la batalla de Inglaterra fue un combate de cazas. Fue una batalla entre dos bandos de cazas monoplanos de una sola plaza y con alas bajas. Por el bando alemán, el Messerschmitt 109, y por el bando británico, el Spitfire y el Hurricane. Los tres aparatos compartían similares orígenes como bombarderos durante los años 30. No estaban diseñados para duelos aéreos contra los cazas enemigos. Tenían que ser muy veloces para poder maniobrar hasta lograr una posición de disparo contra un bombardero enemigo. Esa era su misión. Justo antes de la batalla de Inglaterra, a finales de mayo de 1940, los pilotos de los Hurricanes y los Spitfires se sorprendieron al notar una repentina mejora en la potencia de ascensión de sus motores Merlin. El combustible estándar de la Luftwaffe y la RAF al comienzo de la guerra era de 87 octanos. Bajo un acuerdo secreto con las compañías petrolíferas americanas, el Ministerio del Aire británico había adquirido reservas de combustible a 100 octanos, ya utilizado por las fuerzas aéreas estadounidenses desde 1938. La mejora en el rendimiento de los aviones ingleses fue un misterio para los pilotos alemanes hasta finales de agosto, cuando analizaron a conciencia un Spitfire derribado y descubrieron el combustible de más octanos. Si bien el motor Merlin era muy potente, tenía el hándicap de un carburador y un mecanismo de flotador convencionales, no como el motor de inyección Daimler del ME-109. El Merlin tenía cierta tendencia a pararse durante los vuelos invertidos, algo vergonzoso durante un duelo aéreo. Ese problema fue resuelto por una mujer, una ingeniero. Algo asombroso para su época, la señorita Schilling. Trabajaba en el cuartel aeronáutico real de Farnborough, dentro de uno de los departamentos que tenía que solucionar este problema. Y lo solucionó colocando en el flotador del carburador un pequeño aparato que impedía que se parase. Ella misma fue con sus compañeros a colocarlo en los aviones de la RAF. Y los pilotos de la RAF, con su típico humor, lo llamaron el orificio de la señorita Schilling. Pese a esta modificación, los escuadrones de Spitfires y Hurricanes sufrían por seguir sus obsoletas tácticas de combate. Colocados en posición por el eficaz sistema Dowding, los pilotos de la RAF solían perder su ventaja debido a las maniobras de los años 30, concebidas para contrarrestar la amenaza de los bombarderos sin escolta. Las tácticas británicas estaban basadas en la batalla que ellos pensaban que iba a darse, y no en la batalla que realmente se dio. La RAF adiestraba a sus pilotos a volar en lo que llamaban Big 3, es decir, un triángulo de aviones con un líder y dos pilotos a los flancos. Los dos pilotos de los flancos se pasaban casi todo el tiempo asegurándose de no chocar contra la cola del líder ni contra el ala del otro flanco, de modo que su campo de visión era hacia adentro, cuando debían haber estado mirando al cielo. El grado de incorporación de tácticas más flexibles, como la de los 4 dedos, dependía de la iniciativa de cada líder de escuadrón y cada comandante de grupo. Los nuevos pilotos de la RAF llegaban a los escuadrones con solo 20 horas de vuelo en Spitfires y Hurricanes. Muchos murieron en su primera entrada en combate. Pero el flujo de hombres y máquinas en el mando de cazas seguía teniendo un ritmo suficiente para cubrir las bajas. En el brutal cálculo de la guerra, la RAF y la Luftwaffe habían alcanzado un estado de equilibrio mortal.
El 7 de septiembre, frustrado por sus constantes pérdidas en sus ataques a blancos militares e industriales, Hermann Göring inició una campaña de terror contra los habitantes de Londres. En una de las amargas ironías de la guerra, este acto criminal libró a los cazas de defender sus propios aeródromos. Además, los ataques alemanes eran tan predecibles que resultaban más vulnerables. Los resultados de los combates aéreos durante la batalla eran constantemente exagerados por ambos bandos, tanto con fines propagandísticos como por la simple confusión del combate. Ambos servicios de inteligencia sobreestimaron con mucho el número de aviones enemigos que habían derribado. Los alemanes en una proporción de entre 3 y 4. Los británicos no identificaron correctamente el problema, que consistía en que a menudo más de un piloto se apuntaba el derribo de un mismo avión. Out of death-laden skies come British fighters who've helped drive off Nazi raiders over London. Here's a typical RAF report. Oh, well, then back again. Yes, we ran into a bunch of about 50 of them today. What sort? Well, about 30 bombers and about 20 escorting fighters, I should think. Yes, lovely. What's the cigarette on, sir? That's nice. What you do? Did you get anything? Well, we were detailed for the fighters, actually, up above. And I got a cert 110. Oh, nice work. Saw the two chaps bail out. And I'm in Paris and that. Yes, and one of their parachutes, unfortunately, or fortunately, didn't open. Aha. Well, we were over London quite a bit, and I don't think the old place has changed a lot. There's plenty of balloons still left around there, and I think Jerry's going to have a pretty tough time to make a real mess of it. Well, I think a cup of tea is indicated now, don't you? I remember the great Recuerdo que el gran día de la batalla de Inglaterra, el 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre, nos dijeron que al terminar el día habíamos derribado 185 aviones alemanes. La verdadera cifra fue de unos 54 aviones germanos. Los alemanes hicieron lo mismo. Según ellos, el 15 de septiembre habían aniquilado casi por completo a los cazas. Y cuando volvieron los aviones alemanes y se encontraron con 200 o 300 cazas, no se lo podían creer. 2 días más tarde, el 17 de septiembre, un mensaje de Ultra desvelaba la orden de iniciar el desmantelamiento de las instalaciones de apoyo a la invasión en Holanda. La operación León Marino quedaba anulada. El período de buen tiempo había terminado y Hitler ya había vuelto su atención a Rusia. La incapacidad para imponer su supremacía sobre cielos ingleses y las importantes bajas de septiembre de 1940 fueron los 2 primeros reveses para Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El cuerpo de cazas había resistido en la batalla de Inglaterra a costa de 500 pilotos muertos o desaparecidos. Sus jóvenes rostros quedarían grabados para siempre en el tiempo. Never in the field of human conflict when so much owed by so many to so few. A menudo se dice que la batalla de Inglaterra se ganó por un margen muy estrecho, pero lo cierto es que al terminar el combate, el cuerpo de cazas tenía el mismo potencial numérico, tanto en aviones como en pilotos, que tenía al iniciarse el conflicto. Y lo que es más, la Luftwaffe seguía siendo poderosa y los asaltos aéreos contra Inglaterra aún no habían acabado. Londres estaba a punto de entrar en una pesadilla de 9 meses. Los bombardeos nocturnos. De hecho, aún quedaba mucha guerra por delante y las fuerzas armadas alemanas tendrían mucho más aguante del que creíamos. El hecho de si Hitler quería realmente invadir Gran Bretaña o si disponía de los medios físicos necesarios seguirá siendo un debate entre los historiadores. Pero lo que no puede discutirse es lo que se logró, tanto en términos reales como psicológicos. El inexorable avance del fascismo por fin había sufrido un parón. Por primera vez desde 1934, la máquina militar alemana no había conseguido imponer la voluntad del Führer sobre una potencia europea.
Fue una batalla que miles de personas pudieron presenciar. Había cientos de miles de británicos en pie, gritando, como animando a su equipo, y viendo lo que estaba pasando encima de sus cabezas, y sabiendo lo que estaba en juego. Al poco tiempo, los cielos de Kent y el este de Inglaterra, antes defendidos por los diminutos Spitfires y Hurricanes, vibraron con el ruido de las enormes armadas aéreas que iban rumbo al este, hacia la fortaleza europea.